Bienvenidos chicos, esta es una clase más del curso de cálculo y en esta ocasión vamos a realizar el deber número 23. ¿Listo? En el ejercicio 31 nos pide que encontremos los puntos críticos de esta función. Entonces hagamos. ¿Cómo hacemos esto? Para hallar los puntos críticos necesitamos sacar la derivada de la función. La derivada de esta función va a ser 6x al cuadrado menos 6x menos 36. ¿Sí? Aquí le sacamos factor común y me va a quedar x al cuadrado menos x menos 6, ¿no es cierto? Entonces factoramos esto. Esto va a ser 6, esto va a ser x menos x más, ¿no es cierto? Y esto va a ser 3, 2. Luego, ¿qué nos dice la teoría? Que debemos igualar la derivada a 0. Igualamos nuestra derivada a 0. Y encontremos los puntos que son críticos. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso, decimos x menos 3 igual a 0 o x más 2 igual a 0. ¿Listo? Eso debe pasar. ¿Cuáles son mis puntos críticos? Son 3 y menos 2. Estos son los puntos críticos de la fácil, ¿no es cierto? Vamos a hacer lo mismo, pero con el ejercicio 40. Encontremos esos valores. Vamos. Entonces necesito encontrar la derivada de g de θ. ¿Eso a cuánto es igual? Eso va a ser igual a ¿qué? A 4 menos, es la derivada de la tangente, la secante cuadrado de θ, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces esto deberíamos igualar a 0, pero antes de hacer eso, tratemos de arreglar un poco la función. ¿A qué me refiero con esto? Transformar. Esto es 1 sobre el coseno cuadrado de θ, ¿no es cierto? Y esto prácticamente, ¿qué sería igual? Sería 4 veces el coseno cuadrado de θ menos, ¿no es cierto? ¿Menos qué? Menos 1, ¿no es cierto? Sobre el coseno cuadrado de θ, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos a igualar esto a 0. ¿Sí? Igualamos esto a 0. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Que si se fijan, podemos hacer algunas cosas. Voy a borrar esto de acá. Esto va a ser de esta forma. Recuerdan que, ¿cuál es la definición de punto crítico? La definición de punto crítico es igualar la derivada a 0, ya lo estamos haciendo, también encontrar los lugares en donde la función no existe, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esos casos. Cuando no existe esta función, cuando esto se hace 0, ¿no es cierto? Si esto vale 0, la función no existe. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con ello. Entonces, pero aquí vamos a aplicar algo. Primero vamos a averiguar lo de acá, lo de aquí, ¿no es cierto? Esto es coseno cuadrado de θ. Esto debe ser diferente de 0 siempre. Donde el coseno se hace 0. Si graficamos, el coseno es una gráfica de este estilo, donde aquí está menos pi medios y aquí está pi medios. ¿Sí? Y se va. ¿Listo? Ese es el estilo del coseno, ¿no es cierto? Si queremos, antes de eso sacamos raíz, ¿no es cierto? Y me queda el coseno de θ. Evaluamos donde eso se hace 0. Entonces, esto, θ, no puede ser ¿qué? Cualquier valor que tenga la forma de pi medios multiplicado por una constante, ¿no es cierto? Una constante que no pueda ser dividida para 2. ¿Listo? Ok. Entonces tenemos eso, primero eso, θ no puede ser ninguno de estos valores, entonces esos valores son puntos críticos. ¿Listo? ¿Qué más nos falta averiguar? Esto de acá, esto ya habiendo hecho este ejercicio de ver donde esto no debe ser 0, ¿listo? Donde esto se hace 0 prácticamente, ¿sí? Para que esos sean mis puntos críticos, luego trabajo con esto de acá. Entonces aquí voy a utilizar un cambio de variable. U igual al coseno de θ. Entonces voy a reemplazar acá y simplemente ya habiendo realizado esto,
lo que hago es pasar a multiplicar. Ahora sí, porque ya revisé todo lo que puede pasar con el coseno. ¿Listo? Entonces ahora sí me va a quedar u4, en este caso 4u al cuadrado menos 1, igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto va a ser ¿qué? 2u menos 1 por 2u más 1. Y esto va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Porque esto es una diferencia de cuadrado. ¿Sí? 4 al cuadrado, u al cuadrado, y 1 que es 1 al cuadrado, ¿cierto? Es diferencia de cuadrados y listo, ya tengo. Esto va a ser 2u menos 1 igual a 0 o 2u igual. Esto va a ser más 1 igual a 0, ¿sí? Siempre o. Aquí despejamos u y nos queda que esto debe ser 1/2. Y aquí despejo u y esto debe ser menos 1/2. ¿Qué era u? U es el coseno de teta. Y esto vale, nos dice que debe ser 1/2. Y el coseno, ¿no es cierto?, de teta debe ser igual a menos 1/2. Encontramos esto. Ahora nosotros debemos saber dónde pasa esto, ¿sí? ¿Para qué valores de teta pasa esto? Y esos son mis puntos críticos. ¿Para qué valores de teta pasa esto? ¿Listo? Entonces aquí simplemente, ¿qué deberíamos tratar de hacer? Jugar con las funciones inversas. Acá vamos a hacer lo siguiente. Esto debería ser el arco coseno del coseno va a ser teta porque son inversas, ¿cierto? Me va a quedar el arco coseno de 1/2. ¿Listo? Este valor de aquí por lo general va a ser de 60 grados, ¿sí? O podríamos considerar esto en pi tercios, ¿sí? Esto es pi tercios. ¿Listo? 180, ¿no es cierto? Pi. Si queremos hacer la relación, ¿no es cierto? Si pi es 180 grados, ¿cuánto vale 60 grados si quieren? Entonces hacemos esto, despejamos x y nos va a quedar que esto es pi por 60, ¿no es cierto? Sobre 180, y aquí tenemos que esto equivale a pi tercios. ¿Listo? Entonces, tenemos este pi tercios. Además, también esto puede ser 360 grados. 360 grados. Esto va a ser 5 pi sobre 5. ¿Listo? Y entonces nosotros también averiguamos que teta no puede ser ningún valor que tenga esta forma de pi medios multiplicado por n, ¿no es cierto? Entonces aquí simplemente podemos sumar esos valores para que no tome ninguno de esos que nos molestan. Entonces podría hacerse esta forma, ¿sí? Podríamos tener esto, sería de esta forma, para que nos quede algo de este estilo. Entonces, ¿cuáles serían los puntos críticos? Serían puntos donde nosotros tenemos aquí 360, debería ser 5 pi tercios, perdón. ¿Listo? Hacemos de igual manera la transformación, ¿sí? Tenemos que tener cuidado en las transformaciones. Esto aquí va a ser 5 pi tercios. ¿Listo? Y tenemos eso. Ahora hacemos lo mismo con el segundo valor, ¿sí? ¿Cuáles serían mis puntos críticos? Todos estos, donde tenemos que tener cuidado con el n, ¿verdad? Tenemos estos puntos y estos puntos de aquí, son bastantes. Además también tenemos por otro lado que esto podría ser teta, arco, coseno de menos 1/2, ¿sí? De igual forma, averiguamos dónde pasan esos valores. Esos valores van a estar en dónde? En 2 pi tercios, esto va a ser 2 pi tercios, ¿sí? Y de igual manera tenemos que hacer rotar esto. ¿Listo? Igual forma que aquí consideramos todos estos valores, ¿no es cierto? Para que no toquen ninguno, ¿qué es lo que debe pasar? Aquí debemos hacer lo mismo. Más 2 veces pi n. ¿Por qué sumamos este valor? Para que siempre vayan cuadrando las cuentas, ¿no es cierto? Con el tercios, ¿no es cierto? Y para que esto no se vaya alterando. Es decir, estamos tomando los números que son pertinentes, ¿verdad? También esto de aquí sería en el siguiente valor.
4 pi tercios más 2 pi n. ¿Listo? Todos estos valores, ¿sí? Todos estos valores. ¿Por qué digo todos estos valores? Porque n es un número natural, ¿sí? O entero, que puede ser negativo también. ¿Listo? Tú puedes sumar o puedes restar. Entonces todos esos valores van a ser mis puntos críticos, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Este sí es un poco complicado porque debemos trabajar bastante con la trigonometría, ¿sí? Debemos utilizar un cambio de variable, realizar la operación de puntos críticos, ¿no es cierto? Averiguar qué pasa, ¿no es cierto? Cuando tenemos estos valores, ¿no es cierto? Una fracción y en el denominador analizar los valores que no existen, ¿sí? Y finalmente utilizar la parte del numerador para averiguar los otros valores, los que son los que deben cumplir esta condición de aquí, ¿sí? Esta parte o esta parte de acá. Esos serían los puntos críticos y como pueden ver son bastantes. ¿Listo? Vamos a continuar. En el ejercicio 47, en cambio, me piden que encuentre los máximos, mínimos absolutos de esta función. ¿Qué hago para eso? De igual forma, aplico la propiedad, ¿no es cierto? Derivo la función, que en este caso, ¿cuál sería? Sería 4 menos 2x. Igualo a 0, ¿verdad? Igualo a 0, ¿y esto qué sería? Si despejo, esto va a ser 4 igual a 2x, y x va a ser igual a 2. ¿Listo? X igual a 2. Este 2 se encuentra dentro del dominio que me están dando en el ejercicio, entre 0 y 5, ¿sí? Y luego, ¿qué hago? Simplemente, para ver que sea un máximo, un mínimo, ¿no es cierto? Yo debo, ¿qué hacer? Reemplazar este valor en la función y ver que siempre es, ¿no es cierto? Debo hacer esto. F de 0, ¿cuánto es? Es 12, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vale 0, vale 0. Reemplazo ese valor. F de 2, ¿cuánto vale? Vale 12 más, serían 8, menos 4. ¿Cuánto es eso? Entonces, aquí me queda 8 menos 4, ¿no es cierto? Es 4 más 12, esto es 16. ¿Sí? Y F de 5, ¿cuánto es? Va a ser 12 más, ¿verdad? Que serían 20 menos 5 al cuadrado, que es 25. Entonces aquí me queda ¿qué? 20 menos 25 es ¿cuánto? Menos 5, me queda 12 menos 5. ¿Cuánto es este valor? Esto es 7. ¿Se dan cuenta que en mi dominio, qué es lo que está pasando? Que el mayor valor siempre es este de aquí, ¿no es cierto? El del punto que yo encontré, el del punto crítico. Entonces se cumple que este valor, ¿no es cierto?, es mayor que cualquier otro en este dominio. Entonces eso va a ser un máximo. Máximo, ¿sí? Hay otro truco para hacer esto. Rápido. Si yo saco la segunda derivada de la función, la segunda derivada va a ser menos 2. Este valor es negativo. Siempre que la segunda derivada sea negativa, yo voy a encontrar un máximo, ¿sí? Absoluto, ¿por qué? Porque es el único, ¿sí? Y hay otra palabra que es relativo. Si es relativo es porque hay algunos que pueden cumplir estas cosas, ¿listo? Ok. Ahora finalmente realizamos el ejercicio 57. ¿Listo? Este ejercicio es un poco largo de igual forma y tenemos que tratarlo. Vamos a realizar este ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Igual manera. Esto va a ser la derivada de la función, que va a ser ¿qué? 2 veces el seno menos seno de teta, no, de t, perdón, más, ¿cuál es la derivada del coseno? El seno del coseno de 2t. ¿Y cuál es la derivada de esto de adentro? Es 2, ¿sí? Regla de la cadena, no se olvide. Igualamos esto a 0 y ¿cuánto nos da? Nos va a dar ¿qué?
Primeramente voy a trabajar esto. Menos seno de t, y esto es más, y esto. Si quieren, sacamos factor común. ¿Listo? Va a ser 2, y esto va a ser coseno de 2t menos seno de t igual a 0. ¿Listo? Esto pasó a dividir, solo saqué un factor común, pasó a dividir, y ahora sí, trabajamos. ¿Cómo trabajamos este coseno de 2t? Entonces, quiero dejarle todo en términos del seno, voy a dejarle todo en términos del seno. ¿Cómo trabajo esto? Coseno de 2t sería como t más t, ¿sí? ¿A qué es igual esto? Esto es coseno del primero por el coseno del segundo, que es el mismo, menos, como es más, menos seno del primero por seno del segundo. Entonces esto es coseno de t cuadrado, ¿no es cierto? Menos seno cuadrado de t. Listo, como quiero todo en función de seno, ¿qué hago? Reemplazo el coseno al cuadrado. Utilizamos la identidad principal, que es la siguiente: seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Despejo de aquí el coseno y sería 1 menos seno, ¿no es cierto? Entonces sería 1 menos seno cuadrado de ¿qué? De t menos seno cuadrado de t. ¿Y me queda qué? Me queda 1 menos 2 veces el seno cuadrado de t. ¿Para qué hice eso? Para poder tener todo en términos del mismo ángulo, ¿sí? Porque aquí es diferente este ángulo que este de acá. Reemplazo, entonces me queda 1 menos 2 veces el seno cuadrado de t, ¿sí? Y acá me queda menos seno de t igual a 0. Voy a ordenar esto de menor a mayor y le multiplico por menos 1 y me va a quedar seno 2 seno cuadrado de t. Luego viene este más seno de t, ¿sí? Y menos 1. Y esto igualado a 0. Simplemente multipliqué por menos 1 y ordené. ¿Listo? Entonces ahora sí, voy a usar algo importante. Que va a hacer un cambio de variable. A esto le voy a llamar, a esto más bien, u. ¿Sí? ¿Para qué? Para que u sea el seno de t y yo pueda encontrar 2u al cuadrado más u menos 1 igual a 0. Ahora sí, tengo una ecuación cuadrática simple y para encontrar los resultados de esto, ¿qué es lo que hago? Aplico la fórmula, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fórmula? Como es cuadrática, necesito dos soluciones. Y va a ser menos b, ¿no es cierto? ¿Cuál es el b? A, b, c. Entonces b es 1 menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1, menos 4 por a por c, que es menos 1, ¿no es cierto? Y va a ser 8, ¿sí? 4 por 2 por 1, ¿sí? Y esto sobre 2 por 2, ¿sí? Que va a ser 4, 2a, que va acá abajo, ¿no es cierto? 2 por 2, esto va a ser 4. De una vez, si ejecuto las operaciones me queda menos 1 más menos, la raíz de 9, ¿cuánto es? Es 3 sobre 4. Entonces, U1, ¿cuál va a ser? Va a ser menos 1 más 3 sobre 4. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto es? Me queda 2 sobre 4, que es U1, va a ser igual a 1 medio. Y U2 va a ser igual a ¿qué? A menos 1 menos 3 sobre 4. Entonces, menos 1 menos 3 menos 4 sobre 4. U2 va a ser igual a menos 1. ¿Listo? ¿Para qué hice eso? De igual manera, como son trigonométricas, tengo que trabajar con la trigonometría. ¿Sí? Entonces, lo que yo debo saber es lo siguiente. Y es que esto va a ser así. El seno, yo sé que U representa, esto va a ser seno, ¿no es cierto?, de t igual a 1 medio. Y seno de t igual a ¿qué? A menos 1. ¿Listo? Entonces yo tengo que buscar los valores para t que cumplen eso. Los valores donde si yo reemplazo t, el seno vale 1 medio. Los valores donde yo reemplazo t,
el valor del seno es menos 1. Entonces me fijo, ¿cómo es esa función? ¿Cómo suele ser el seno? Este seno suele ser así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Simplemente de igual forma ubico los arcosenos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el seno de t menos 1, ¿cuándo se hace menos 1 esta función? Por ejemplo aquí, estos valores, porque el rango va desde menos 1 a 1 siempre en estas funciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Si vale menos 1, ¿no es cierto? ¿En qué lugar está? Aquí está 0, esto es pi medios, esto es pi, ¿esto qué es? Esto es 3 pi medios, ¿sí? Aquí se hace 0. Acá, este valor va a ser ¿cuánto? Va a ser menos pi medios, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros deberíamos poner ¿qué valores? 3 pi medios menos pi medios, ¿no es cierto? Entonces debemos ubicar un valor para este caso en donde se cumple eso. ¿Listo? Ok. En eso nosotros tenemos que, si es menos 1, podemos decir que t, el valor crítico, puede ser 3 pi medios, ¿sí? Luego va a ser, por ejemplo, si quieren seguir, aquí va a ser 2 pi, aquí va a ser 5 pi medios, para que se den cuenta. Y acá va a ser 3 pi, ¿no es cierto? Y acá va a ser 7 pi medios. ¿Listo? Solo estoy recontando. Entonces, si se fijan, siempre es 3 más 2, ¿no es cierto? Para que se sume este valor 4 veces, ¿no es cierto? De 3 al 7 hay 4. ¿Listo? Entonces, yo tengo ese valor. ¿Sí? Acá el siguiente es 7 pi medios. Entonces, de aquí a acá, ¿cuánto hay? De 7 pi medios hasta 3 pi medios, que es lo que debo hacer, calcular una distancia. Entonces, ¿cuál es esa distancia? Eso va a ser igual a ¿qué? A 2, ¿no es cierto? Y 7 pi menos 3 pi, esto es igual a 4 pi medios, es decir, que debe pasar ¿qué? 2 pi. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? ¿Cómo establezco todo esto? Que esos valores de t, que son puntos críticos, deben tomar valores así: 3 pi medios más 2 por una constante, por pi, por una constante, ¿no es cierto? Esta constante puede ser ¿qué? Positiva o negativa. Entonces, de esa manera, yo voy sumando. Si vale 1, me quedo en 7 pi medios. Si vale 2, voy a aumentar. Si vale 3, y siempre va a caer aquí. Y si voy hacia atrás, debo caer en este lugar, ¿no es cierto? Si vale menos 1, si k vale menos 1, entonces ¿qué me quedaría aquí? Con lo que yo he realizado. Debería caer justo en menos pi medios. Y sería 3 pi medios menos, si vale menos 1, 2 pi, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser 3 pi medios, ¿no es cierto? Saco el 2 y me queda menos 4 pi. ¿Esto cuánto es? 3 menos 4 son 1. Entonces me queda menos pi medios. Justo caigo en este valor. De esa forma es como calculo los lugares en donde el seno se hace menos 1. Tendría que hacer lo mismo para el valor del seno de t cuando vale 1 medio. ¿Listo? Pero esto queda para trabajo suyo en sus casas. Deben realizarlo con mayor detalle. Muchas gracias. Esto ha sido todo con respecto al deber número 23.